Señoras, señores, disculpe para mi español un poco limitado, por eso hoy voy a hablar más o menos en inglés. Disculpe, espero que esté de acuerdo. Estimadas y estimados colegas de las secretarías, instituciones y contrapartes de México a nivel subnacional y municipal, estimadas y estimados colegas de la Embajada de Alemania, gracias. Philip Morgan de la DSF, distinguidos colegas de las agencias implementarios de IKI, a nombre de Philip Irens, jefe de la unidad coordinadora de IKI, tengo el honor de acompañarles el día de hoy. Siempre es impresionante ver tantos organismos trabajando aquí en México para apoyar nuestros esfuerzos en tema de cambio climático. La cooperación entre México y Alemania es importante y el marco de la IKI y mucho más allá. Eso lleva más de una década, lo cual nos complace bastante y también me alegra ver que cada año se prometen nuevos proyectos que forman parte del portafolio de IKI y que es una gran contribución a nuestros objetivos: lucha contra el cambio climático, fortalecer la resiliencia climática, reducir las emisiones de carbono, reducir la deforestación y biodiversidad. Estos esfuerzos implican mucho trabajo y hay mucho que pueden hacer Alemania y los demás países para cooperar. Si no fuera por las sociedades y la implementación como los muchos organismos que trabajan aquí el día de hoy, no podríamos llevar a cabo esta tarea. El día de hoy quisiera expresar mi gratitud. Hemos trabajado en IKI en México durante muchos años con mucho compromiso y mucho entusiasmo. Sin ustedes el esfuerzo de IKI no sería posible. Lamentablemente, Philip Jurens, el líder de la unidad coordinadora de IKI, no nos pudo acompañar el día de hoy en persona. Entonces, permítanme compartirles sus palabras en aras de la reestructura del nuevo gobierno federal de Alemania después de las elecciones en 2021. Antes que nada, las buenas noticias es que el cambio climático es la principal prioridad del nuevo gobierno. En segundo lugar, la Secretaría Federal de Asuntos Económicos y Acción Climática ahora se ha encargado de la responsabilidad de acciones climáticas, lo cual significa que estamos juntando a las personas encargadas de la decolonización de la economía junto con las personas que están particularmente en cargo de la transformación de la industria alemana y del sector energético. Y como esta transición de gobierno busca neutralidad, esta nueva estructura definitivamente tiene sentido. Ahora, en el panorama internacional, ya tenemos 4 secretarías que trabajan en acciones climáticas internacionales. La nueva Secretaría para Asuntos Económicos y Acción Climática también se va a encargar de los asuntos internacionales de cambio climático, y ahí también tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se encargará de encargarse de las políticas de cambio climático internacionales, sobre todo las negociaciones de la UNFCCC. Ahora, la Secretaría del Ambiente o del Medio Ambiente seguirá a cargo de muchos temas relacionados con el clima, como biodiversidad y soluciones. Por último, estamos la Secretaría para la Cooperación Económica, la BMZ, pero todas estas secretarías tienen diferentes tareas y están trabajando arduamente combinando estos esfuerzos para incrementar el compromiso del gobierno alemán en lucha del cambio climático. Ahora, ¿qué significa todo esto para IKI? Antes que nada, más adelante verán muchos rostros familiares de IKI y 3 diferentes secretarías alemanas: la Secretaría de Asuntos Económicos, BMB, para asuntos ambientales y relaciones exteriores, y también ya nos encargamos de IKI. Nuestro equipo que coordina IKI se ha unido con la Secretaría haciendo mucho, pero no estamos solas en esta lucha. También IKI seguirá cooperando con nuestros colegas de la BMW y Relaciones Exteriores. Así que podremos continuar
de la pericia de estos organismos, y también contamos con el apoyo de muchas embajadas alrededor del mundo, y estaremos en contacto cercano con las negociaciones climáticas y negociaciones de biodiversidad, claro. En conjunto nos aseguraremos de que IKI continúe con su enfoque integrado, y la cartera de IKI en México es un gran ejemplo de este enfoque o de este método. La pandemia, pero también la guerra en Ucrania, nos ha mostrado nuevamente que la protección al clima y de la biodiversidad van de la mano con la seguridad de nuestra salud y la provisión de recursos tales como alimento y energía. Creo fielmente que hay mucho que puede hacer Alemania con sus países socios para cooperar y compartir experiencias en los nuevos desarrollos por venir, y ansío dos conferencias internacionales, el COP de UNFCCC y el COP CBDP y de biodiversidad. Por último, permítanme decir que necesitamos el compromiso de los gobiernos. Si queremos tener éxito conjunto, todos los gobiernos necesitan incrementar sus ambiciones y buscar las implementaciones de las ambiciones, sobre todo la transición energética, pero si no fuera por los socios y las implementaciones como los muchos organismos que están participando aquí el día de hoy, no podríamos llevar a cabo estas tareas. Entonces quisiera expresar mi sincero agradecimiento. Sin ustedes la labor de IKI no sería posible. Les deseo unas discusiones y un diálogo muy productivo en materia de protección al clima y de biodiversidad en México. Muchas gracias. Para quienes son nuevos en esta cooperación con IKI, creo que algunos aquí en la sala recién van a comenzar a preparar algunos proyectos de IKI. Quisiera darles un panorama de nuestras prioridades y desarrollos recientes y el portafolio de IKI en México. Pudiéramos tener la presentación en pantalla. Ya la veo, muchas gracias. IKI lleva a cabo proyectos de climático y biodiversidad en varios países emergentes en diferentes campos, como podrán ver: mitigación, adaptación al cambio climático, preservación de emisores naturales de carbono, y desde 2008 hemos avanzado mucho con más de 800 proyectos y con un volumen financiero de aproximadamente 5.000 millones de euros. Siguiente diapositiva, por favor. IKI, el proyecto IKI, aquí podremos ver los dos primeros principales enfoques. Está el enfoque bilateral, que significa que hay convocatorias de países IKI, y es una cooperación directa con nuestros países socios en materia de proyectos. Entonces hay un proyecto de selección o un procedimiento de selección que se lleva a cabo con coordinación con las secretarías socias respectivas, y actualmente en estos convocatorias desarrollamos dos proyectos por país. Es una gama de 12 a 18 mil millones de euros, y se hace en consorcio con mucho contenido de alto nivel. A la derecha vemos el enfoque temático, que es la convocatoria temática IKI. En cada ronda de estas competencias de ideas, de 10 a 15 de proyectos, y este volumen es de 15 a 20 millones de euros. También están implementados por consorcio con contenido local, lo cual significa que 50% del financiamiento debe de ir destinado a organismos nacionales y locales. Por lo regular, las secretarías o la Secretaría de Economía desarrolla nuevos temas cada año, pero también hay dos programas recientes llamados los IKI Small Grants, que es un programa de 5 años que va del 2019 a 2024 y apoya 100 proyectos locales y regionales con un financiamiento menor. Entonces cada proyecto es de unos 100.000 euros. El IKI Medium Grants es incluso un instrumento más joven, y este apoya a las ONGs alemanas junto con sus socios en países en vías de desarrollo, y el financiamiento es de alrededor de 800.000 euros. La siguiente beca se va a presentar pronto.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así que, como mencioné, la IKI contribuye a los compromisos alemanes a nivel mundial en materia de biodiversidad mediante los proyectos que estamos financiando. Primero, como podrán ver a mano izquierda, tenemos el Acuerdo de París con el objetivo de mantener el calentamiento global por menos de 1.5 grados centígrados, y como este acuerdo ha sido un enfoque decisivo para implementar y elevar nuestras emisiones desde que se implementó este Acuerdo de París, y esta cooperación con socios como por ejemplo la NDC. En segundo lugar, tenemos la Convención de Diversidad Biológica, lo podemos ver al lado derecho de la pantalla, como un acuerdo vinculante internacional para preservación del ambiente y el uso sostenible de recursos naturales, que también es importante para el trabajo de IKI. Estas dos columnas, básicamente, protección del clima y protección de la biodiversidad, forman parte de nuestro programa de financiamiento. El marco del 2020 está desarrollándose y mi colega les va a hablar más adelante de este tema. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay unos cuantos desarrollos nuevos en IKI y no entraré en tanto detalle ya que no quisiera aburrirlos con tanta información, pero aquí hay un desarrollo reciente que nos enorgullece bastante. Encontramos de particular importancia al financiar proyectos que tengamos una herramienta efectiva y transformativa que permita el cambio social para llegar a la meta de 1.5 y para proteger la biodiversidad. Y por lo tanto, el año pasado decidimos desarrollar una estrategia de género IKI. Con esta estrategia de género, junto con el plan de acción de la agenda, queremos asegurarnos de que todas las agendas, todos los géneros, mujeres, hombres, no binarios, trans, se beneficien de las actividades de IKI junto con sus necesidades respectivas y potenciales, y que se toman en cuenta como parte del planteamiento y la implementación del proyecto. Mediante la estrategia de género, IKI también contribuye a lograr compromisos nacionales e internacionales, porque es importante tanto para la CBD y también para la Agenda 2020. La meta de nuestra estrategia de género IKI es promover los enfoques transformativos de género, lo cual significa que en cada proyecto, pero también en nuestro trabajo como programa, queremos anclar procesos de respuesta de género a nivel del proyecto y del programa. Así que, en concreto, queremos ver más de cerca a las relaciones de la agenda, y también queremos ver los temas de discriminación de género y cómo disminuirlos. Esta estrategia de género fue aprobada por la Secretaría el pasado mes de septiembre y se lanzó en el COP26 en un evento a nivel alto en Glasgow en noviembre. Ahora vamos a ver otra tendencia de IKI en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el mecanismo de quejas independiente de IKI. Como podrán saber de su trabajo en diferentes proyectos y con otros programas de financiamiento, muchos organismos ya tienen mecanismos de quejas y nos pareció importante implementarlo aquí en IKI también. No entraré en detalle de explicarlos, pero con gusto podemos hablar al respecto si tuvieran dudas más adelante. Pero básicamente, en resumidas cuentas, ¿qué es un mecanismo de quejas? ¿Quién se puede quejar y de qué? Cualquier individuo puede presentar una queja si consideran que como resultado de un proyecto IKI hubo consecuencias negativas en la implementación, o si vieran que hay impactos ambientales negativos, incluso si ellos como personas ven que se ve impactado en el ambiente en su entorno, pueden presentar una queja. También si ven un mal uso de financiamiento o corrupción, también lo pueden reportar. O si alguien sufre represalias o represión como resultado de cooperar con el mecanismo de quejas independiente. De que algo que agregar que está en gris. ¿Qué es lo que no hace este mecanismo? Si cualquier organismo fuera rechazado
en su solicitud de financiamiento y alguien no está conforme con ello, el mecanismo de IKI de quejas no puede ayudarles. Entonces, por favor, no recurran a este mecanismo si se les rechazó su solicitud de financiamiento. Dos puntos importantes de este tema: si alguien presenta una queja, se protege su anonimidad, es decir, hay la opción de mandar correos electrónicos o hacer llamadas telefónicas de manera anónima, y también si hubiera dudas sobre cuestiones específicas, también hay una dirección de correo electrónico que podemos ver al lado derecha, es iki-complaints@z-u-g.org, pero también pueden contactarnos por aquí. El mecanismo todavía no se implementa, pero se implementará en algún momento de este verano, y también más adelante debe haber webinarios para los organismos para explicarles qué significa esto para quienes están implementando. Echemos un vistazo breve a la siguiente diapositiva, porque esta nos da una lista de verificación breve de qué significa si hubiera una queja, pero para el proyecto en el que estén trabajando. Entonces, como implementante, debes informar a todos los participantes del proyecto, socios y en particular a las personas que se van afectadas por el proyecto sobre el mecanismo que ya existe, y también hay que saber cómo presentar una queja. Se puede llevar a cabo en reuniones, en talleres. Entonces, cualquier persona afectada por el proyecto tiene que saber que sí existe este mecanismo. El mecanismo IKI también debería ser publicado en los sitios web de los proyectos si es que aplica, y si el organismo o implementante tiene su propio mecanismo de quejas, no obstante, existe la obligación de informar a la gerencia del proyecto de IKI sobre la queja al cabo de 72 horas. Es una norma estándar para que se puede ver reflejada en otros mecanismos de quejas. También existe un panel independiente de expertos que asesorará o que ejecutará este mecanismo, y en caso de que este panel tuviera dudas específicas a los implementantes, hay que cooperar con este panel. Pero ya es bastante sobre este mecanismo. Pasemos a la siguiente diapositiva. El tercer punto que quisiera explicar brevemente no es nada nuevo a la experiencia. IKI ha estado trabajando con salvaguardas durante muchos años, desde el año 2017. IKI tiene un anexo de salvaguardado que hay que llenar por parte de cada organismo, que básicamente sirve para identificar y mitigar ciertos riesgos que pudieran existir, tanto ambientales como sociales. El nuevo desarrollo, básicamente, para resumir en un par de frases, es que desarrollamos las políticas salvaguardas, que básicamente no es nada nuevo, pero salvaguardas, pero engloba todos los diferentes procesos: quién tiene que hacer qué, cuándo y con quién, en caso de que exista una violación de salvaguarda. Pero ahora quisiera cederle la palabra a mi colega Toa de BMW para echar un vistazo a la cooperación de IKI con México. Toa, te cedo la palabra. Toa Laisa Lange. Ok, estoy un poco más bajita. Muy buenos días a todos. Como podrán ver en esta bonita diapositiva, nuestros países de prioridad IKI tenemos 13, y México ha sido un socio de confianza desde hace años, desde que comenzó la IKI, y hemos trabajado en conjunto con mucho éxito en años recientes, y esperamos continuar con esta cooperación. Esta es la sexta vez que tenemos dicho taller, y me alegra mucho estar aquí el día de hoy. Siguiente diapositiva, por favor. Una de las características de los países prioritarios de IKI es que exista un proyecto de interfaz, y quisiera hablar un poco más acerca de esto, porque el proyecto de interfaz nos permite conectar las secretarías de Alemania, las agencias que nos ayudan con la gestión de IKI, y también con implementantes de proyectos IKI. La idea del proyecto de interfaces de IKI es crear
sinergias y conectar con proyectos que trabajan en un países para que tengan un panorama del portafolio y también que hagan gestión de conocimientos. Es decir, por ejemplo, este evento que fue preparado por este proyecto de Interfaz IKI. También tenemos el sitio web de IKI donde podrán apreciar todos los proyectos que tenemos en este país. También tenemos sitios web para otros proyectos IKI, otros países prioritarios IKI, pero también tenemos el boletín que siempre buscamos obtener mucha información sobre las actividades que están llevando a cabo. El día de hoy quisiera invitarles a que se reúnan, dialoguen, que se conecten con otros países para crear estas sinergias y para que también se comuniquen con otras agencias en desarrollo para maximizar los beneficios de los proyectos IKI. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ahora quisiera echar un vistazo a México. Aquí tenemos 6 proyectos bilaterales y 31 globales y uno regional. Nuestro enfoque principal es la mitigación y adaptación al cambio climático y también a la preservación de la biodiversidad. Actualmente también estamos preparando una nueva propuesta que es de 30 millones de euros que va a ser implementado por el Instituto de Recursos Mundiales para Innovación Financiera. También tenemos una propuesta trabajando en acción climático en los vecindarios. También tenemos nuevos proyectos regionales y globales que empezarán, esperamos pronto. Siguiente diapositiva. Y también hemos hablado mucho, bueno, no tanto, pero sí lo suficiente sobre México e IKI. También quisiéramos compartirles cuáles son las prioridades de parte de Alemania y comenzaré con el CBD, la Convención en Biodiversidad, quien se encargará de nuestra edición, y Milena también presentar un panorama acerca del enfoque de la estrategia en materia de acción de cambio climático en Alemania. Este es un momento muy importante para quienes trabajan en materia de biodiversidad. Estamos negociando nuestro marco post-2020. Esperamos que sea adoptado en China en septiembre de este año. Ya tuvimos una primera sesión de negociaciones en marzo en Ginebra y habrá otra en junio en Nairobi este año. Y este marco es muy importante porque como sucesor de los proyectos de 2010 de Aichi, y hemos completado una meta o metas ambiciosas, mejor dicho, por lo menos para el año 2030, pero también planes de acción de largo plazo hasta el año 2050. También hemos implementado mecanismos que se enfocan en el financiamiento en materia de biodiversidad, alcance, capacidad, pero también tratamos de conectar con otros acuerdos multilaterales en materia del medio ambiente. Como podrán ver en nuestra perspectiva, esas son unas de las metas que se han negociado en la CBD, y la primera es proteger el 30% de la tierra y el 30% de los ecosistemas hasta el año 2030. Esta meta ya es parte de la estrategia de diversidad europea y también es parte de el borrador de la estrategia de biodiversidad de Alemania. También nos enfocamos en reducir la contaminación por parte de nitrógeno, pesticidas y plásticos. Las metas 8 y 11 se enfocan en clima, mitigación, adaptación al cambio climático y la preservación de ecosistemas con el uso de una solución natural, lo cual ha surgido mucho en estas negociaciones CBD. Y la última también se enfoca en subsidios en materia de daños en la biodiversidad. Es algo que hay que trabajar, y quisiera hacer una breve pausa y para que reflexionemos sobre lo que ha cambiado desde el año 2010. Y creo que la parte más importante es que no podemos trabajar en materia de clima y biodiversidad por separado. Hay que converger estos dos temas y buscar maneras para reducir
del daño a los ecosistemas de manera coordinada. Lo segundo es que hay evidencia científica fuerte. Tenemos el ICES que se compara con el reporte IPCC, que muestra la importancia de preservar la biodiversidad. El tercer punto es que en el año 2021 las Naciones Unidas, el Consejo en Derechos Humanos declaró como derecho humano tener un ambiente sostenible, lo cual me parece que es muy importante. Y por último, también está la pandemia por COVID-19, que también mostró que debemos trabajar en acciones climáticas y en preservación de la biodiversidad, pero también ayudar en problemas que llamamos de un enfoque directo. Y claro, esto también refleja los cambios climáticos. Y teniendo en cuenta la pandemia, quisiera pasar a la siguiente diapositiva. Y nos alegra anunciar que nuestra Secretaría del Ambiente en UNIT este año presentó el fideicomiso para la salud de naturaleza, que ha financiado con 50 millones de euros, y la idea es ayudar a que los países que desarrollen políticas y con ideas para reducir posibles pandemias a futuro, y deben ir de la mano con coordinación y el apoyo del plan de acción global, que también se está negociando en el marco post-2020, y la idea es que este fideicomiso multidisciplinario se lleve a cabo por parte de una secretaría de las Naciones Unidas o las agencias de estas, que incluyan UNPP, también a la Organización Mundial de la Salud, la Organización para la Salud Animal, alianzas Ecosalud y demás. La idea es armar un enfoque holístico para la preservación y vincular esos tres aspectos que hemos estado mencionando en los últimos años y tratar de reducir posibles enfermedades a futuro. Y creo que... ok, muy bien. Y bueno, eso es todo por mi parte. Y ahora le cedo la palabra a Verena de nuevo para presentar la perspectiva a Alemania en materia de acción de cambio climático. Muchas gracias nuevamente. Así que, bueno, ahora vamos a regresar a la gobernanza de clima en el gobierno. Entonces, originalmente el plan que teníamos nosotros para el 2030 incluía una mitigación del 65% de las emisiones. Sin embargo, ahora lo hemos cambiado. Inicialmente era menor a 65%, sin embargo hemos podido incrementarlo. Sin embargo, sigue siendo crucial para nosotros poder mantener este calentamiento global por debajo del 1.5, y por lo tanto el gobierno alemán realmente se lo está tomando en serio. Ahora, para poder obtener esta neutralidad de carbono, cuya meta es realmente lograrlo para el 2045. Entonces nos hemos dado cuenta que para lograrlo necesitamos que la mitigación pueda lograrse a través de los sectores de manufactura y energéticos. Ahora, de acuerdo al consumo de electricidad, hemos visto que ha habido ya un incremento. Como se podrán dar cuenta, Alemania todavía tiene mucho que hacer en la siguiente década y está bastante consciente de los siguientes pasos que tiene que tomar. Y realmente estoy muy emocionada por escuchar los debates que tendremos hoy, mañana y los días siguientes con el gobierno mexicano, tanto en IKI y también más allá de IKI, porque sé que compartimos un reto en común, tanto el clima como la biodiversidad. Así que realmente estoy muy emocionada de escuchar los debates que tendrán lugar a continuación, y ahora regresaré el micrófono a nuestro moderador. Gracias.